Están con ruiditos, espérenme, permítanme. A estas horas. Sí, yo sé que no, pero estoy viendo. Permítame poquito. Ahora sí. Es lo que pasa cuando uno está grabando en vivo, pues. Hay que... Hasta me puse nerviosa, Paco. Sí, pues es que llegan los aplausos, la gente, el público. Y pues aquí hay que preparar luego de repente las cosas. Aquí al aire todo. No, no es cierto. No, sí, no. Bueno, sí. Bueno. No. Bueno, pues decimos que este podcast es traído a ustedes por bueno, Estrés creativo. Estrés creativo, por lo pronto. Bienvenidos. Siempre hemos hecho la invitación. Ojalá algún día alguno de ustedes se anime y se sume a esta iniciativa que estamos tratando de implementar, ¿verdad? No nos vamos a cansar de sugerirla y de hacer la invitación. Pues para ahí, para el que guste, tenga su proyecto, ¿verdad? Lo hemos mencionado, que igual no les va a costar nada. Simplemente mándenos un mensaje a alguna de nuestras redes sociales, sobre todo en Instagram, si gustan, o incluso en Facebook. Nos encuentran como @me lo platicaron. Así es. Y pues ahí nos ponemos de acuerdo. Y pues la próxima vez que por ahí comencemos uno de nuestros episodios, pues ustedes pueden ser quienes presenten, quienes traigan este podcast, ¿no? Alguno de los episodios. Bueno, ahora sí, vamos empezando. Este episodio va a estar interesante, al igual que muchos de los otros que ya hemos platicado. Y bueno, como ustedes saben que pues las personas somos realmente buenas para resolver problemas, y pues uno de los problemas ahorita es que no nos presentamos, pero pues ya los que nos conocen, por ejemplo, es Paco y Lidia de este lado. Así es, así que les digo que ahora con todas las opciones gusta, aquí que sea improvisado. Así pasa luego. Se nos brincan las cosas aquí, se nos están cuadrapeando los botones. Bienvenidos. Pero les decía que, bueno, saben que nosotros somos realmente o normalmente somos buenas personas, ¿no? Para resolver problemas. Bueno, a veces creamos máquinas que también pueden ayudarnos a resolver problemas. Y estas máquinas se llaman, pues, en su mayoría las computadoras. Y pueden hacer muchas cosas que las personas pueden hacer, obviamente, como recordar información y seguir instrucciones. Ahora, la inteligencia artificial es un tipo especial de programa informático que puede aprender y tomar decisiones por sí mismo. Es como el cerebro de una computadora que puede pensar y resolver cosas por sí mismo, sin que una persona le diga qué hacer en cada paso del camino. Al igual que uno aprende cosas nuevas todos los días, la inteligencia artificial puede aprender, pero en lugar de leer libros o ir a la escuela, aprende la información y los datos que nosotros le damos. Que nosotros le proporcionamos, damas y caballeros. Y luego utiliza ese conocimiento para tomar decisiones y ayudar a resolver problemas. Entonces, eso en sí, en pocas palabras, es lo que es una inteligencia artificial. Y pues podría decir también que es como un cerebro de la computadora, pero este cerebro es un poquito más inteligente porque, como mencionaba, pues puede aprender y tomar decisiones por sí mismo. También... No era eso.
La inteligencia artificial existe desde hace mucho tiempo, pero solo en los últimos años es que se ha vuelto, pues, muy, muy famosa, ¿no? O sea, ha comenzado a dar de qué hablar por algunos ejemplos ahí ya muy famosos que, pues, a lo mejor muchos de ustedes... todos los campos. Sí, o sea, no es nada nuevo, pero muchos de ustedes a lo mejor ya por ahí ya han tenido contacto o saben por qué se ha hecho mucho revuelo con esta onda de la inteligencia artificial. Pero bueno, los científicos e ingenieros han estado trabajando en inteligencia artificial desde la década de 1950. Por eso les digo que no es nada nuevo, pero últimamente con algunos de los desarrollos que se han dado en este campo, pues se ha vuelto algo de qué hablar. Y a lo mejor a estas alturas de que estén escuchando nuestro podcast, pues ya muchos de ustedes quizás se están utilizando. Es más, conforme vayamos platicando van a saber que no es que las estén aprendiendo a utilizar, sino que estamos utilizando inteligencia artificial en muchas cosas. Incluso aquellos que... Les adelanto un poquito, incluso aquellos que son muy escépticos a este tipo de tecnología, lo crean o no, lo tienen que usar. Lo han estado utilizando en a lo mejor sin querer. Así es. Lo han estado utilizando y van a ver por qué cuando llegamos a esa parte de la plática. Entonces, bueno, les decía que desde la década de 1950 se ha estado trabajando en inteligencia artificial, pero en ese entonces la tecnología era muy limitada y no muy práctica. Sin embargo, con los avances en tecnología informática, almacenamiento de datos y algoritmos de aprendizaje automático, la inteligencia artificial se ha vuelto más poderosa y generalizada. Hoy en día usamos la inteligencia artificial en todo tipo de cosas que utilizamos todos los días, como nuestros teléfonos inteligentes, las redes sociales o incluso en algunos de los juguetes con los que jugamos. Así. Así que pues, aguas. Y sobre todo las redes sociales. Pues sí, claro, lo vamos a mencionar más adelante. Entonces, la inteligencia artificial existe desde hace mucho tiempo, solo que recientemente se ha vuelto más accesible y útil para nosotros en nuestra vida diaria. Se han encontrado pues muchas maneras pues de utilizarla. Bueno, hablando al respecto, hay muchos ejemplos de cómo usamos la inteligencia artificial en nuestra vida diaria, por ejemplo, con los asistentes personales, en las redes sociales, cuando hacemos compras en línea, cuando utilizamos los mapas de navegación para guiarnos vayamos hacia algún lado, etcétera, en la atención médica y obviamente en el entretenimiento. Bueno, por ejemplo, los asistentes personales. Los asistentes son personales, son impulsados por inteligencia artificial como por ejemplo el famoso Siri, el Google Assistant, Alexa, y obviamente nos ayudan a administrar nuestras tareas diarias para quienes los utilizan y responder preguntas e incluso controlar otros dispositivos inteligentes en nuestros hogares, que incluso pues eso ya viene también pegado, agarraditos de la mano con el Internet de las cosas. Pero bueno, en las redes sociales, como mencionaba Lidia, se está utilizando mucho la inteligencia artificial para personalizar nuestras búsquedas, las voces en las redes sociales, para sugerir contenido. Uh-huh. Dependiendo de la... Pues todos los datos que ingreses tú de alguna manera... Dependiendo de la interacción que tengas en las redes sociales, ajá, todo eso ayuda a que te esté generando... Capturando. Uh-huh. Te voy a interrumpir aquí ahorita porque hay una aplicación que tiene Google. Bueno, yo no sé si la conozcan, pero haz de cuenta que es como un juego. Te regala puntos, sí. Obviamente, escondidito en eso, te regala puntos. Tú puedes canjearlos por aplicaciones, por monedas para usar en TikTok, en Snapchat, en Facebook. O sea, te da monedas, dinero virtual. Okay. Pero ese juego, haz de cuenta que te dice que tú le digas que si esa fotografía es, ¿qué es? Y te da opciones. Por ejemplo, te pone una foto de un gato y te dice, ¿esto es un gato o es esto? Okay, obviamente, sí. Y entre más correctas tengas, más puntos uh-huh. tienes. Entonces, obviamente, yo cuando lo jugué, porque sí lo jugué, no voy a decir que no,
dije yo, le estás ayudando a reconocer que es un gato. Y por ejemplo, sale aquí, se encuentra un gato y ya te pone un escenario y tú tienes que decirle sí o no. Entonces, como que ya reconoce el escenario donde se encuentra el gato. Entonces, todo eso, bueno, a lo mejor soy muy exagerada, pero creo que estamos puliendo la inteligencia artificial en especificarle cada una de las cosas que tú estás utilizando o qué se está haciendo. Sí, es correcto, ese es un gato. Sí, es correcto. Sí, ahí sí. se encuentra un gato. Sí, es una manera de alimentar algún algoritmo para una inteligencia artificial. Pero es solamente fotografías, ¿eh? Es como un juego de memoria, pero no, o sea, le dices esto y esto, esto y esto. Sí. Eso quería decir. No, está bien. Ahora, también les mencionaba, por ejemplo, que en las compras en línea, se utiliza la inteligencia artificial cuando nos recomiendan productos y servicios que podrían interesarnos en función, claro, de nuestro historial de compras. Okay. O sea, por eso que también si ustedes son usuarios de Amazon, de Mercado Libre, de, no sé, cualquier otro sitio en donde donde normalmente hagan compras, comúnmente cuando ingresan a esos sitios, muchas de las sugerencias que les hace el sitio es basado en el historial o en sus compras anteriores. Entonces todo eso es porque lo genera una inteligencia artificial, un algoritmo específico. Ay, ahora te voy a volver a interrumpir. Fíjate que ahorita que estás contando eso, he ido yo a comprar a Walmart. Bueno, ya dije la marca, el lugar, pues sí. Fui a comprar hace tiempo, entonces utilicé mi tarjeta. Entonces cuando llegué a comprar en línea, por eso de la pandemia, porque no podíamos ir a la tienda, porque te llegaban las cosas a tu casa. Entonces, cuando se vuelve otra vez a ir a las tiendas, se me hace bien curioso porque te manda una notificación de decirte, ¿quieres volver a comprar un producto que ni me acordaba que lo había comprado? Sí, sí, sí. Entonces dice, eso hace la inteligencia artificial de alguna manera, o el algoritmo, de recordarte, aquí fue donde compraste esto y está económico y está barato y te lo llevamos hasta tu casa. Entonces vas como quien dice que tú tienes en tu cuenta, específicamente aquí, en tu cuenta tienes ¿cómo se dice? El historial. Sí, de todo sí, lo sí. que has comprado en cualquier tienda de este tipo. Sí, es que todo eso genera pues Está súper mega conectado. Sí, es difícil despegarse. O sea, puede uno deshabilitar muchas cosas en la computadora. Puede uno lograr ese tipo de privacidad, si quiere uno llamarlo así. Donde no se te estén sugiriendo cosas, etcétera. Si hay manera de hacerlo, a veces quizás la misma flojera de no querer hacerlo, de lo que requiere pues para proteger ese tipo de situaciones. Entonces, pero sí, precisamente eso sucede. También, por ejemplo, cuando accedemos a los mapas en nuestro, ya sea el teléfono celular o incluso en el navegador del carro, para aquellos que tienen pantalla y que pueden acceder a mapas, etcétera. Si tienen una conexión en línea que permita actualizar el mapa que están utilizando en el carro, por ejemplo, si no están utilizando su teléfono, también utiliza una inteligencia artificial, lo cual va a permitir, por ejemplo, tener actualizaciones de tráfico en tiempo real. Y también sugerir rutas para ayudarnos a llegar a nuestro destino de manera más eficiente. O sea, ¿qué sucede? Si ustedes, por ejemplo, no toman la calle que les dice, si no dan vuelta donde se les sugiere, por ejemplo, cuando van escuchando el navegador o van viendo el mapa, de manera casi inmediata, vuelve a generar otra ruta para que llegues a tu destino. O sea, todo eso es a través de un algoritmo, a través también de una inteligencia artificial. Y también, por ejemplo, en la atención médica, se está utilizando para analizar datos médicos y con eso ayudar a los médicos y profesionales de la salud a diagnosticar y tratar enfermedades de manera más efectiva. En el caso del entretenimiento, por ejemplo, se está utilizando mucho para sugerir películas, programas de televisión y música que podríamos disfrutar en función de nuestros hábitos previos de visualización y según lo que escuchemos, ¿no? Depende de las plataformas que ustedes utilicen y los lugares donde ustedes vean.
Entonces, por ejemplo, estos son solo algunos de los ejemplos de cómo se utiliza la inteligencia artificial en nuestra vida diaria. Y pues claro que hay muchísimos más. O sea, simplemente estamos dándoles una breve ahorita que estabas diciendo en la pasadita de esos. Ahorita que estaba diciendo en cuestiones médicas, no, hace poco, hace poco, bueno, porque no tiene más de 2 años, pero recientemente recuerdo que se hizo noticia de que ya podían los doctores en cualquier parte del mundo estar y poder hacer la operación con un robot. Por ejemplo, no, pues que va a operar del corazón o de una hernia o yo qué sé, el doctor, pero no se encuentra en el país. Pues desde donde estaba se conectaba de manera remota uh-huh. Y hacía la operación. Pueden operar a través de un robot. Ajá, así es. Yo me sorprendí cuando sucedió, cuando escuché esa noticia, estaba como que entre sí se podrá o no se podrá, pero como a veces estamos tan entretenidos alimentando la inteligencia artificial con las redes sociales, como que ese tipo de noticias como que las dejamos pasar, como que no las tomamos mucho en cuenta, pero son noticias muy importantes, súper importantes. Así como el clima que nos ponen todos los días debería de ser ese tipo de noticias de manera constante en... Bueno, es que también además la cantidad de información que ahora existe o que tenemos disponible pues es muchísima, ¿no? Depende también los canales por los cuales nos estemos nosotros ahora sí que también alimentando con la información. Entonces, por ejemplo, también, ahora, también hay muchos tipos diferentes de inteligencia artificial que se utilizan en diversas aplicaciones en todo el mundo. Y es difícil decir cuáles son las más utilizados porque depende de la industria y el contexto. Por ejemplo, se utiliza en el aprendizaje automático, en el procesamiento del lenguaje natural, hay para visión por computadora, robótica, sistemas de recomendación. En el caso del aprendizaje automático, este es un tipo de inteligencia artificial que implica entrenar algoritmos para reconocer patrones. Ay, no. Y tomar decisiones basadas en datos. El aprendizaje automático se utiliza en una amplia gama de aplicaciones, incluido el reconocimiento de imágenes, como el que mencionabas, el caso de... Sí. Y la traducción de idiomas y la detección de fraudes. Ay. O sea, para quienes, por ejemplo, si han utilizado servicios de traducción de algún texto, cualquiera que sea el idioma que quieran traducir y cualquiera que sea el servicio, en su gran mayoría, pues eso lo que está haciendo es un aprendizaje automático. Por lo general, los traductores permiten que uno les pueda hacer correcciones. Eso es precisamente para que el mismo algoritmo esté aprendiendo. O sea, eso no lo sabía. Por ejemplo, no es comercial, pero pues es que también es muy utilizado. Por ejemplo, en el Google Translate o el traductor de Google, permite que uno le haga sugerencias a las traducciones. Entonces, con esa sugerencia, él va aprendiendo y la próxima vez que alguien inserte alguna palabra que uno sugiera otro tipo de significado, puede que también le dé esa otra opción de utilizar la palabra de esa manera. Sí. Entonces eso es lo que hacen, por ejemplo, Duolingo, que tampoco es comercial, pero por ejemplo es una herramienta, también es un algoritmo muy potente que también hace uso de la inteligencia artificial para estar aprendiendo con los idiomas, que por cierto dicen, no lo he utilizado yo mucho, pero dicen que sí es muy, pues muy bueno. Yo sí lo he utilizado, pero my English is no good enough. Procesamiento de lenguaje natural, o lo que es el NLP. Bueno, este es un tipo de inteligencia artificial que ayuda a las computadoras a comprender e interpretar el lenguaje humano. El procesamiento del lenguaje natural se utiliza en aplicaciones como chatbots, asistentes virtuales y reconocimiento de voz. Si no saben más o menos de qué les estoy hablando, ya hoy en día muchos de los sitios en internet utilizan los chatbots. Sí, o sea, donde uno entra a un sitio, no sé, de alguna empresa en particular, quizás quieres comprar un carro y entras al sitio de tu marca preferida
Y existe la posibilidad de que cuando entres al sitio web te aparezca en una esquina o de repente salga una ventana donde te diga: hola, soy fulanito, estoy en línea, ¿tienes alguna pregunta? O sea, realmente no es una persona, es un chatbot, es una inteligencia artificial. También para los negocios se utilizan, pues ya ahorita hay mucha interacción, ¿no? Uno puede crear todo ese tipo de respuestas cuando tiene uno automáticas, cuando tiene uno negocios, y hay un sinfín. O sea, les digo, esto es una embarradita. Pueden utilizar su herramienta favorita, pueden usar Telegram, incluso WhatsApp para negocios, permite hacer todo ese tipo de cosas. De hecho, hasta los correos electrónicos. Este otro que utilizan mucho, que también... ¿Etsy? No. No, ¿cómo se llama? WhatsApp, Snapchat, Telegram, ¿no? No, que todo el mundo tiene canales también ahí. TikTok. No. Vimo. No. Pues yo no lo utilizo, pues, pero sé que pueden hacer todo ese tipo de cosas, que hacen scripts y toda la cosa, toda la onda, bots. ¿Es Discord? El Discord también. Uh-huh. ¿Ese era el que estaba buscando? Sí, ese es el que estaba buscando. Oh, sí. Ahora, visión, les mencionaba también la visión por computadora, este tipo de Discord. Inteligencia artificial, Discord, ajá. Permite a las computadoras interpretar y comprender la información visual de imágenes y videos. La visión por computadora se utiliza en aplicaciones como automóviles autónomos, reconocimiento facial y sistemas de seguridad. O sea, ya está por demás. Ahorita, hoy en día, ya todo el mundo sabemos que los autos también se están volviendo inteligentes, por así decirlo. No nada más una marca famosa en particular. Ya prácticamente hoy en día cualquier carro, por más económico que sea... Sí te las sabes. Uh-huh. Ya tienen por ahí, ya utilizan uno que otro sistema que tiene que ver con inteligencia artificial o con algoritmos ya muy complejos que le ayudan a hacer ciertas tareas o uno en los carros, ¿no? Sobre todo también en el caso de la visión por computadora, pues bueno, quizás a mantener la línea, como dice uno, o sea, mantener el carril, por ejemplo. Hay sensores que hacen eso, o sea, el carro no tiene que manejarse solo, pero te ayuda a mantenerte en el carril por el que vas manejando, etcétera. Reconocimiento facial, pues ya todos lo sabemos. Por ejemplo, quienes utilizan TikTok o incluso prácticamente hoy en día cualquier red social tiene sus filtros que yo los uso. Pueden generar muchas cosas utilizando el reconocimiento facial, por ejemplo. Sí, voz también. Uh-huh. Y de seguridad. hecho, fíjate que también pienso que utilizan para saber tus gustos. De hecho, en Instagram, recientemente hay un como tipo de preguntas que le comentaba a uno de los usuarios, le decía, esto parece el chismógrafo cuando estaba uno en la secundaria. Sí. Y son cosas que tú vas... Sí. Y el asunto es de que esa pregunta almacena toda la información de toda la gente. Hay preguntas que llegan a tener más de 10,000 o mucho más usuarios que pueden utilizarlos para un buen fin o para otro no tan bueno. Sí, claro, pues eso también depende del uso que se les quiera dar. Es captura de datos, ajá. También, por ejemplo, se utiliza mucho en la robótica. Es un campo en donde la inteligencia artificial implica el diseño y la programación de robots para realizar tareas diversas de forma autónoma. La robótica se utiliza en la fabricación, la atención médica y la agricultura, entre otras industrias. Como lo que mencionaba del doctor. Uh-huh. Que utilizan un robot. Sí, pueden utilizar robótica a través de algoritmos muy complejos, inteligencia artificial, que les permite hacer ciertos tipos de manipulaciones o cosas que parecen muy complejas o que antes requerían mucho trabajo por parte de los médicos, y hoy en día pueden quizás lograrlas con incisiones muy pequeñas a través ya de con robots. Y recuerden que para que funcione eso así con tanta exactitud es por lo mismo que mencionábamos en el episodio anterior, por esos chips también.
que puedan utilizar la robótica, No, por no, ejemplo, claro, para sí. esa exactitud en el caso de las operaciones. Bueno, continuamos. Los sistemas de recomendación, que son, ya lo habíamos mencionado, sistemas de inteligencia artificial que sugieren productos, servicios y contenidos a los usuarios en función de sus preferencias y comportamiento. Los sistemas de recomendación se utilizan en comercio electrónico, redes sociales y plataformas de entretenimiento. Ya lo habíamos mencionado que en algunos de los ejemplos que les mencionábamos de cómo lo utilizamos en nuestra vida diaria. Quizás por eso les decía que sin darnos cuenta, incluso aquellos que se niegan a aceptarla, hacen uso, son parte de ella, ¿no? Sin darse cuenta, quizás de manera inevitable, pues la estamos utilizando. En el caso de nuestros teléfonos inteligentes o los smartphones, hay un sinfín de aplicaciones y de maneras en que podemos que utilizamos la inteligencia artificial. Depende de uno de qué tanto quiera utilizarla, ¿verdad? Porque también tiene uno un poquito de control de si quiere uno utilizar ese tipo de aplicaciones o no. Por ejemplo, está el asistente personal, hay aplicaciones para la cámara, reconocimiento de voz, predicción y autocorrección, por ejemplo. En el caso de los asistentes personales, pues como el Siri, el Google Assistant, el Alexa, se utilizan en los teléfonos inteligentes. Estos sistemas utilizan el procesamiento del lenguaje natural y algoritmos de aprendizaje automático para comprender las solicitudes de los usuarios y así proporcionar información relevante o realizar tareas como configurar recordatorios o enviar mensajes. En el caso de las aplicaciones para la cámara, muchas cámaras hoy en día de nuestros teléfonos utilizan funciones impulsadas por la inteligencia artificial, como el reconocimiento facial, la detección de objetos, y así con esto mejoran las fotos y los videos. Por ejemplo, algunas aplicaciones pueden reconocer y enfocar el rostro de una persona, ajustar la iluminación y el color para optimizar la imagen, e incluso pueden aplicar filtros o efectos automáticamente. Y otra cosa también, los smartwatch, por ejemplo, los pasos, la sangre. Bueno, hay muchos otros, pues, pero creo que hay unos que sí detectan un montón de sensores, o sea, ¿cómo se dicen? Signos vitales. Sí. Y eso pues igual va como por ejemplo, pues bueno, a ver si me equivoco, igual me corriges, que también se vale. Pero por ejemplo, cuando tú llenas una ficha de salud dentro de cualquier aplicación que tú vayas a utilizar de salud, no sé, la farmacia, la del doctor, o simplemente una aplicación de hacer ejercicio, te pide ciertos datos, ¿no? La edad, el peso, qué sé yo. Entonces ya cuando reconoce que la persona que es, o sea, cómo se mueve esa persona, ya sea que detecte los pasos, el sueño, el corazón, etcétera. Entonces, o sea, pienso yo, a lo mejor estoy equivocada, pero va siendo como una recopilación de datos según el género, la raza, porque también la edad, la nación. Bueno, o sea, es algo súper importante que para nosotros puede decir, bueno, es que me está recordando tomar agua, o que me está recordando cuántos pasos hice. Sí, pero dentro de eso, o sea, tampoco hay que asustarse, ¿verdad? Pues es una manera diferente de recopilar datos, y pues igual al mismo tiempo estamos almacenando toda esa información en, como dices tú, en esa inteligencia artificial. Entonces ya igual un momento de decirte, bueno, si eres, no sé, pienso yo, ¿verdad? Que eres mexicano de tal edad a tal edad, tú pues tú estás propenso a esto, entonces ya va recopilando todo eso, ¿verdad? Pareciera que no. Eso es lo que me imagino en mi mundo fantástico, ¿verdad? Pero no sé. Sí, existen sistemas así que a través de la recolección de datos hacen un poquito de... fortalecen esa inteligencia artificial. Esos algoritmos, pues, que están precisamente para eso, depende, pues, para qué quieran utilizar la información. Ahora, también está, por ejemplo, el reconocimiento de voz. Yo, por ejemplo, no soy muy fan, no lo utilizo, por ejemplo, en mi teléfono. Pero sí hay quienes sí lo hacen, por ejemplo, de dictarle, por ejemplo, no les gusta escribir el mensaje, sino que lo dictan. Todo presente. Lo dicen, entonces... Ese algoritmo, esa aplicación, eso es lo que hace precisamente. Es una inteligencia artificial
que lo que hace es reconocer los patrones de voz y así permite una manera más fácil y más fluida de poder hacer la traducción de voz a texto. Así es. Para quienes les gusta hacer búsquedas que ya no quieren escribir y simplemente le dictan dice uno, déjale dicto, pero no le estás dictando, o sea, te está escuchando. Ajá. También para hacer predicciones y autocorrección, muchos teclados de nuestros teléfonos utilizan el texto predictivo, que está impulsado precisamente por una inteligencia artificial. Y junto con esto, pues tienen funciones de autocorrección, que como les decía, o sea, también pueden quitarlas, no necesariamente pueden dejarlas activadas, por default lo están en sus teléfonos, pero si ustedes se ponen a moverle ahí a las configuraciones, pues pueden desactivar muchas de estas funciones. Lo que hace es que te comienza a predecir cuál sería la palabra siguiente que quieres escribir, porque pues ya vamos diciendo que ya te está conociendo cómo escribes, por así decirlo. Entonces ya comienza a hacer predicciones. Bueno, te la sugiere, pues no que te vaya a escribir solo, ¿verdad? Ahorita me hiciste acordar cuando yo trabajaba de asistente en una empresa. Recuerdo que te estoy hablando de 1997. Sí, 1990. No estamos para hacer chistes a estas horas. Sí, mucho tiempo después. One eternity later. Así es. Recuerdo que había un compañero. Bueno, es que esa era algo nuevo. Te estoy hablando del 97. Y había un juego que se llamaba la Ouija. No sé si lo llegaste a escuchar o a utilizar. Pero te ibas al sistema operativo y le ponía, o sea, como que eran trucos que había dentro del sistema operativo que no estaban visuales. Tenías que salirte de Windows y te ibas al MS2, ¿cómo se llamaba? Sí. Y empezabas a poner texto, pero ¿sabes qué hacía? No, por eso yo no sé si lo llegaron a utilizar ustedes, damas y caballeros que nos escuchan, o tú, Paco, pero tú le hacías una pregunta y te contestaba. Ahora, te estoy diciendo, en esa época yo me quedé sorprendida. Dije, ¿cómo sabe la respuesta? Pero fíjate, desde entonces, como dices tú, en 1950 más o menos dijiste, ya se estaba utilizando este jueguito escondidito dentro del MS2. O sea, ya estaba almacenando, como quien dice, aquel que lo descubriera, pues ya estaba almacenando datos de alguna manera. O sea, hacer los pininos de aquel entonces. Que yo me sorprendía. Pues ahora, como dices, va al tema por lo que está diciendo de la predicción. Ahorita me acordé y dije, fíjate, desde entonces ya existía un pequeño algoritmo de ese tipo que, bueno, podía predecirte lo que podías, no sé, una pregunta que a lo mejor tú ya habías contestado anteriormente sin darte cuenta. O sea, te hizo una pregunta antes que tú respondiste. Entonces tú haces otra pregunta, pero como que ya lo que habías respondido predecía lo que la respuesta, ¿no? Bueno, ya está ahí. Eso quería decir. Que desde entonces, para aquellos que recuerden me acuerdo que se llamaba la Ouija, era en MS2. En el MS2. Así es. Bueno, actualmente la inteligencia artificial, como ya lo mencionamos, pues está presente y se utiliza de muchas maneras. Y pues claro que el arte no podía estar exento de ella, pero pues existe mucha controversia en torno a generar arte con inteligencia artificial, porque pues algunas personas creen que el arte es una forma de expresión profundamente humana y que crearlo a través de la inteligencia artificial le quita pues precisamente ese elemento, pues el elemento humano. Uh-huh. Y argumentan que el arte no se trata solo del producto final, sino también del proceso emocional y creativo del artista. Otros argumentan que el arte generado por inteligencia artificial no es verdaderamente creativo porque el sistema de inteligencia artificial solo sigue algoritmos y reglas en lugar de crear algo verdaderamente original y único. Argumentan que el arte se trata de expresarse de una manera personal y significativa y que el arte generado por inteligencia artificial carece de este toque personal. También existe la preocupación de que el arte pueda usarse para reemplazar a los artistas humanos, lo que provocaría la pérdida de empleos y una disminución del valor del arte como actividad humana.
Por otro lado, algunas personas argumentan que el arte generado por las inteligencias artificiales es una forma nueva y emocionante de expresión creativa que puede expandir los límites de lo que es posible en el arte. Argumentan que con la inteligencia artificial puede proporcionar nuevas herramientas y técnicas que los artistas humanos pueden usar para crear obras de arte aún más innovadoras y significativas. Wow. En última instancia, la controversia en torno a la generación de arte con inteligencia artificial refleja debates más amplios sobre el papel de la tecnología en la creatividad y la expresión humana. Y respecto al arte y la creatividad en el mundo digital, bueno, yo me acuerdo cuando comencé a utilizar, por ejemplo, Photoshop por primera vez, y pues era la versión... One eternity later. Era la versión 6, ya llegándole a la 7 de las primeras versiones, creo. Y yo recuerdo pues que sí se tenía que hacer mucho trabajo, o sea, sí tenías que, pues dice uno, rifártela con las herramientas, aprenderlas y saber cómo por ahí utilizarlas, cómo combinarlas para poder lograr lo que estabas buscando, algún efecto, algún retoque en particular en una imagen, recortes, quitar fondos, etcétera. O sea, todo eso era muy laborioso. Y era el mundo de las capas, capa tras capa tras capa. Y pues hoy en día, pues con la ayuda de la inteligencia artificial, pues ahora mucho de eso se logra en un clic. O sea, ya ni siquiera tienes que hacer gran cosa. Pero aquí voy a algo bien importante. Aquí yo voy a decir algo súper importante, damas y caballeros que nos escuchan. Es muy importante saber el proceso, como decir, de antaño. Sí, claro. Porque para que vale tú entiendas, para cómo que se tú logra entiendas eso cómo ha evolucionado, cómo ha evolucionado. Y si algún día te falla, saber hacerlo desde cero. Y bueno, y aquí lo comento porque recuerdo a una compañera en el trabajo, la señora Celi, saludos por si un día me escucha, pero ella decía, o sea, en ese entonces estaban utilizando las computadoras en todas las empresas y decía ella, es bueno saber cómo se hace desde cero, por si un día falla, se va la luz y tú tienes que seguir haciendo tu trabajo, sepas y entiendas cuál es el proceso, o sea, pues ahora sí como es análogo de cómo se soluciona este tipo de problemas. Lo cual creo yo que hoy en día, o sea, mucha gente sabe utilizar los programas y todo, pero mucha gente no entiende ni siquiera cómo hacer una operación básica. Luego a veces les nomás saben que existe el programa, pero no saben cómo funciona. Cómo se llega a esa solución, se llega a ese tipo de cosas. Sí, y pasamos con Paco. Y bueno, les decía pues de estos, de ahora los sistemas, ¿no? Como hoy en día nos vemos con esa gran ayuda, ¿no? Bueno, han evolucionado los programas y han hecho mano de este tipo de tecnología. O sea, los algoritmos ahora son más complejos y claro que permiten hacer muchas cosas en menos tiempo. Y en el caso, por ejemplo, de Photoshop, el Photoshop, bueno, esta herramienta utiliza la inteligencia artificial para... entre algunas de las cosas que hace, pues, porque pues hace muchas otras. Por ejemplo, puede ayudarnos a eliminar objetos, seleccionar sujetos, mejorar la imagen en una cosa de nada. Esto lo hace a través de, por ejemplo, uno de esos ejemplos es el relleno según el contenido. Y lo que hace es que, bueno, obviamente rellena partes de manera automática los espacios que están en blanco, digamos en blanco, o lo que tú quieras que se rellene utilizando el contenido que lo rodea. O el... Sí. O sea, hace un análisis complejo de la imagen en donde pues hace un relleno que pues prácticamente en algunos casos sí se logra así de una manera muy, muy estética, muy formal, sin que se note mucho, y en otros que sí le tienes que hacer un poquito tú de trabajo. Por ejemplo, es algunas de las herramientas que tiene, pues entre muchas otras que tiene. También, por ejemplo, el que mencionaba de seleccionar un sujeto. O sea, ahora ya puedes seleccionar
en una imagen un sujeto en particular o un objeto de una manera muy sencilla. Antes era trazarlo y tener la suerte de que con el fondo que tuviera o la manera en que estuviera tomada la foto no causara mayor problema, que no se seleccionara algo de más, etcétera, porque si no había que estar ahí tratando de curar la imagen y que se podías hasta que seleccionabas bien el objeto o la persona, ¿no? Ahora con los algoritmos que tiene, pues ya es facilísimo, o sea, prácticamente lo detecta de manera automática y lo selecciona a la perfección. Sí. Otro de los... Ya todos pueden ser diseñadores. Pues bueno, Bueno, pues claro que tienes que tener ese punto de ser creativo, porque pues igual puedes tener la herramienta, pero si no tienes Esa idea de chispa. cómo, de qué hacer o qué crear o cómo combinar las cosas, pues no te va a servir de mucho. Si no tiene la vocación para esa profesión, pues no. Ahora también, por ejemplo, otro de los casos es Canva. Quizás muchos de ustedes que me están escuchando la han utilizado, la utilizan o es su herramienta de todos los días, sobre todo para quienes crean contenido en redes sociales. Es muy utilizada, sé que es muy utilizada para muchas otras cosas, pero ayuda mucho en la creación de imágenes para redes sociales. Bueno, este es una herramienta en línea. Realmente no es un programa que instalas, lo accesas a través del navegador, es en línea. Pero pues hace mucho del trabajo con ayuda de inteligencia artificial. Tanto para emparejar fuentes, seleccionar colores, ayudar a la disposición del diseño. Tiene una herramienta que le llaman, por ejemplo, una de las que se utiliza mucho es el Magic Resize. O lo que hace es ajustar tu imagen, lo que estés creando, para diferentes formatos. Ya sea que lo quieras para redes sociales, hacer un póster, etcétera, y te hace el trabajo de manera automática. O sea, ajusta todo para la medida que tú quieras. Puedes hacer sin que tú hagas libros, mucho. revistas, pósters, sí. Ajá, y tú ya no tienes que esforzarte por reacomodar cosas, imágenes, etcétera. O sea, hace ya todo el trabajo ese por ti. Y también tiene otro que se llama, otra de las herramientas que tiene el Canva, otro que se llama Design AI. O diseño con inteligencia artificial. Sí, tiene. Yo no lo uso porque eso es premium. Entonces lo que hace es pues Ya dije que sugerirte lo elementos de diseño y plantillas según tus preferencias. O sea, ya ahí conforme lo vas utilizando, y si eres Ya te va diciendo. usuario premium, pues ya te va ayudando a hacer la tarea un poquito más fácil, porque ya te está Ya te está conociendo. ya te está haciendo cosas un poquito, ya te las está haciendo más fáciles. Otra de la familia del Adobe o el Adobe, como el Photoshop, está también el Illustrator. Bueno, este es un editor de gráficos vectoriales y utiliza la inteligencia artificial para ayudarse con tareas como el seguimiento de imágenes, el suavizado de rutas, la selección de colores, etcétera. Y las funciones, por ejemplo, que entre las que más se mencionan que se trabajan a través de algoritmos muy complejos, está el que le llaman el Live Trace o trazo en vivo, me imagino. Ese nunca lo he usado. Lo que hace es que puede rastrear automáticamente imágenes de mapa de bits y convertirlas en gráficos vectoriales. Y otro de sus herramientas es el Recolor Artwork, que puede generar automáticamente diferentes esquemas de color como para un diseño. O sea, puedes crear paletas de colores. O puedes o al revés, o sea, puedes cambiarle todo el color al trabajo utilizando cierta paleta de colores. Sí. Y que ya tú puedes combinar de una manera muy, muy rápida y muy fácil. Casi automática. Pues sí, más bien pues automática, o sea, te hace esa combinación de una manera automática, o sea, ya no tienes que hacer tú muchos Pues ajustes. dices que se llamaba Magic, ¿qué? Se llama Recolor Artwork. El Magic es del Canva. Y otra herramienta que se llama Photor, que también es en línea, es a través del navegador. Esta utiliza Vayan tomando notas, damas y caballeros. la Vayan inteligencia tomando nota. artificial para ayudar con tareas como el retoque de imágenes, corrección de color y eliminación de fondos. Las funciones de inteligencia artificial que utiliza Photor incluyen el retoque de belleza, que puede mejorar automáticamente las características faciales como la piel, los ojos, los dientes, y la mejora en HDR. Esta es para ajuste automático de exposición, contraste,
Entonces las fotos ya se ven un poquito más equilibradas, más bonitas. Entonces esto es lo que hace esta aplicación también, Fotorora. No todas las inteligencias artificiales, bueno, literal no todas. Muchas tienen acceso limitado a sus recursos. Y ya si quieres hacer el uso así de su potencial total, ya a veces ya es con paga, ¿no? Para que accedas a más herramientas, depende pues de lo que estés utilizando. Ajá. Sí. Y bueno, les decía pues que esto, pues la inteligencia artificial se ha vuelto cada vez más omnipresente en nuestras vidas diarias. Y muchas personas usan herramientas y servicios impulsados por la inteligencia artificial sin siquiera darse cuenta. Desde asistentes de voz y algoritmos de recomendación hasta reconocimiento de imágenes y procesamiento de lenguaje natural. La inteligencia artificial se ha integrado profundamente en muchos aspectos de nuestras vidas. Incluso si alguien se opone a la idea de la inteligencia artificial o critica su impacto potencial, es probable que aún se beneficie de la conveniencia y la eficacia y la eficiencia que brinda la tecnología impulsada por la inteligencia artificial. El propósito final de la inteligencia artificial en el futuro es un tema a debate y especulación, ya que depende de muchos factores como los avances tecnológicos, Cuéntanos. Las necesidades sociales y las consideraciones éticas. Sin embargo, hay algunas áreas potenciales en las que la inteligencia artificial podría tener un impacto significativo en el futuro. Por ejemplo, en la cuestión de la atención médica, la sostenibilidad, la educación y la ciberseguridad. Ay, pero que no nos caiga una onda expansiva del sol, porque si no va a valer gorro todo eso y vamos a estar todos primitivos sin saber cómo funcionan las cosas desde cero. Sí. Bueno, en el caso de la atención médica, la inteligencia artificial tiene el potencial de revolucionar la atención médica al permitir diagnósticos más precisos, planes de tratamiento personalizados y un descubrimiento de fármacos más eficiente. Los algoritmos de inteligencia artificial pueden analizar grandes cantidades de datos médicos para identificar patrones y conocimientos que los médicos humanos podrían pasar por alto, lo que lleva a mejores resultados para los pacientes. En el caso de la sostenibilidad, nos puede ayudar a abordar los desafíos ambientales globales al permitir una gestión de recursos más inteligente. Ay, ahí sí me gustó eso. Reducir los desechos y las emisiones e identificar oportunidades para la conservación y la energía renovable. La inteligencia artificial puede analizar grandes conjuntos de datos sobre el cambio climático, la contaminación y la biodiversidad para proporcionar información y recomendaciones para la acción. En el caso de la educación, nos puede ayudar a personalizar y mejorar la educación al analizar los datos de desempeño de los estudiantes para identificar áreas de debilidad y adaptar las experiencias de aprendizaje a las necesidades individuales. Las herramientas educativas impulsadas por inteligencia artificial también pueden ayudar a que el aprendizaje sea más accesible y atractivo para los estudiantes con diversos estilos de aprendizaje. Y por último, en el caso de la ciberseguridad, la inteligencia artificial puede ayudar a protegerse contra las amenazas cibernéticas al detectar y responder a las infracciones de seguridad con mayor rapidez y precisión que los analistas humanos. Las herramientas de ciberseguridad impulsadas por inteligencia artificial pueden ayudar a identificar vulnerabilidades y predecir posibles ataques, lo que permite medidas de defensa proactivas. El propósito final de la inteligencia artificial en el futuro cercano dependerá de cómo se desarrolle e implemente y cómo la sociedad decida usarla. Si bien existen muchos beneficios potenciales, también existen riesgos y desafíos que deben abordarse para garantizar que se use de manera responsable y ética. Ay, pues creo que ahí vamos a fallar un poquito. Pues sí, es que entre algunos de los riesgos y desafíos asociados con la inteligencia artificial está el sesgo y la discriminación, la privacidad y la seguridad, la transparencia y la responsabilidad, el desplazamiento laboral y el control y la gobernanza.
En el caso del sesgo y discriminación, se refiere a, por ejemplo, que los algoritmos de inteligencia artificial pueden perpetuar y amplificar los sesgos y la discriminación que existen en la sociedad, como el sesgo racial o de género. Esto puede conducir a resultados injustos y desiguales para ciertos grupos de personas. O sea, en este caso, por ejemplo, si se alimenta a un algoritmo, pues a una inteligencia artificial, con esos sesgos que ya tenemos, en cuanto, vamos a decirlo, en cuanto a ciertos grupos como sociales, si se les sigue alimentando racismo, con esa misma información que ya es en lugar de discriminatoria, evolucionar, vamos para atrás. Entonces el algoritmo no sabe si está discriminando o no, o sea, simplemente aprende de lo que lo están alimentando. Entonces si lo alimentan con ese tipo de información y no se es neutral, o sea, si tampoco no se le está dando... Me suena a TikTok a eso. Entonces se vuelve, o sea, es ahí de esto habla este problema. Este es uno de los problemas ahí, de las cosas medias difíciles. O sea, tiene también con qué información la estás alimentando, eso es lo que te va a responder, eso es lo que va a suceder, esos son los resultados que vas a obtener, X, lo que sea que estén queriendo hacer. En el caso de la privacidad y la seguridad, los algoritmos pueden recopilar y analizar grandes cantidades de datos personales, lo que genera preocupaciones sobre la privacidad y la seguridad de los datos. También existe el riesgo de que los actores malintencionados utilicen la inteligencia artificial para lanzar ciberataques o participar en otros tipos de actividades dañinas. La transparencia y responsabilidad, por ejemplo, estos algoritmos pueden ser muy complejos y difíciles de entender, lo que dificulta saber cómo toman decisiones o qué datos utilizan. Esto puede dificultar que las empresas u organizaciones rindan cuentas por los resultados de los sistemas impulsados por inteligencia artificial. O sea, también esa complejidad también lo puede hacer, pues, difícil. Peligroso, dice la señora. Peligroso. El desplazamiento laboral, bueno, tiene el potencial la inteligencia artificial de automatizar muchos trabajos, lo que podría provocar un desplazamiento laboral significativo y una interrupción económica. O sea, bueno, esto también es cuestión de qué problemas esté tratando de solucionar con una inteligencia artificial, pero pues sí puede llegar a ser. Ahorita está causando mucho revuelo una en particular, que por ahí está en conjunto que está hecha, pues, por ejemplo, entre Elon Musk y Microsoft, y se está causando un revuelo, pues, porque es compleja. Tú le haces preguntas, incluso si quieres pedirle recetas de cocina, código, y te responde, o sea, y muchos apuntan a que, pues, no sé, o sea, podría, en el caso de los programadores, ¿qué tal si de veras puede generar código muy complejo? Entonces, no sé. Uy, recetas de cocina, o sea, está interesante. Yo la he utilizado y está muy, muy interesante. Y de hecho vamos a probar una receta. Ya les contaremos en el próximo episodio si nos salió, ¿no? O publicamos en las historias alguna foto. Y también está la cuestión del control y la gobernanza. A medida que la inteligencia artificial se vuelve más poderosa y autónoma, existen preocupaciones sobre quién tendrá el control y cómo se gobernarán los sistemas de inteligencia artificial. También hay preguntas sobre cómo utilizará la inteligencia artificial, cómo se utilizará en aplicaciones militares y de defensa. Y estos son solo algunos de los muchos riesgos y desafíos que enfrenta la inteligencia artificial. Abordar estos desafíos requerirá la colaboración entre el gobierno, la industria, la academia y la sociedad civil para desarrollar estándares y prácticas de inteligencia artificial éticos y responsables que beneficien a todos. Hay que saber, como mencionabas anteriormente, hay que ser inteligentes nosotros y
Y aprovechar que si eso nos puede ayudar, pues almacenar cosas positivas, cosas que nos puedan ayudar al futuro y no que nos destruya. Sí. Pues sí, tener mucho cuidado con lo que expresamos en las redes sociales, en los sobre todo en el almacenamiento de datos, ¿no? O sea, y hoy en día, para o sea, de todos modos las inteligencias requieren cierta, o sea, todavía requieren interacción de nuestra parte, pues. O sea, sí, tienen, todavía uno tiene que darles un poquito de guía, o sea, no es que el sistema sea 100% solo. O sea, pueden decir, por ejemplo, hizo un libro solo, porque ya hay casos, pues, o sea, se han hecho libros, se han hecho muchas cosas 100% con una inteligencia artificial, pero, o sea, 100% entre comillas, pues, porque de todos modos hubo personas que estuvieron, pues, ¿cómo se podría decir? Guiando el proceso. Entonces, o sea, todavía sigue habiendo un poquito, todavía somos útiles en ese sentido. Todavía lo podemos enseñar a la inteligencia. Todavía. Está bebé. Sí, o sea, todavía hay cierto nivel de participación o curación humana en el proceso, pues no está así solito. Pero igual, es bueno considerar con qué almacenamos, ¿no? La inteligencia artificial. Algunos de los riesgos que se creen o las preocupaciones que podría tener el uso de la inteligencia artificial, por ejemplo, es, ya sea de manera intencionada o no, es el mal uso por parte de los humanos. Dice, si la inteligencia artificial, ahora sí que como frase de película de acción o de caricatura apocalíptica, dice, si la inteligencia artificial cae en las manos equivocadas, podría usarse con fines maliciosos como ataques cibernéticos, vigilancia o incluso daños físicos. Falta de control. A medida que la inteligencia artificial se vuelve más avanzada y autónoma, existe el riesgo de que los humanos pierdan el control sobre la tecnología, lo que generará resultados impredecibles o peligrosos. El sesgo y la discriminación. Los algoritmos de inteligencia artificial pueden ser sesgados y discriminatorios si se entrenan con datos que reflejan los sesgos y las desigualdades sociales, lo que genera resultados injustos o perjudiciales para ciertos grupos. Ahora también lo que ya mencionábamos, el desplazamiento laboral. A medida que la inteligencia artificial se vuelva más capaz de realizar tareas tradicionalmente realizadas por humanos, existe el riesgo de que pueda conducir a un desplazamiento laboral generalizado y una interrupción económica, debido a que pues muchas personas estarían sin empleo, ¿no? Esa sería una cosa así ya llevada al extremo, ¿no? O bueno, quién sabe. Y el riesgo existencial. Algunos expertos han advertido que la inteligencia artificial avanzada podría representar un riesgo existencial para la humanidad si se vuelve incontrolable o se alinea con los valores, o no se alinea, con los valores humanos. Y aquí pues es importante tener en cuenta que estos riesgos no son inevitables y que se están realizando esfuerzos para mitigarlos a través de investigación. Las políticas y las pautas éticas para el desarrollo y uso de la inteligencia artificial. Sin embargo, estas preocupaciones resaltan la necesidad de un desarrollo y despliegue responsable y cuidadoso de la tecnología de la inteligencia artificial. Y pues esto fue solamente una breve. Ay, pues ¿cuál breve? Me asustaste. Pues no breve, pero lo que pasa es que luego dejamos muchas cosas por alto, las pasamos nuestro día a día así como que damos por sentado, por hecho muchas cosas. Y en el caso de estos algoritmos, de estas inteligencias artificiales, pues con esta plática que se den cuenta que no es nada nuevo. Pareciera que lo es, pero no es tanto así. Lo que pasa es que viene desarrollándose. Ahora causa mucho revuelo porque ya estamos viendo los resultados de esos algoritmos que se han venido desarrollando desde hace mucho tiempo, pero ya más complejos. Pues ya nos están ayudando a realizar tareas que realizábamos y también nos están ayudando a ser más ociosos. Sí, ya nos creció la lonjita. Entonces,
Sí, sí. Esa era, pues esa es la intención, ¿no? O sea, también, como siempre les decimos, o sea, que tengan esa semillita, ojalá, si ya habían escuchado sobre el tema y si ya son todos unos expertos en el tema, pues está bien, también déjanoslo saber, ¿no? Y ahí nos dicen, nos aclaran cosas que, o nos aumentan cosas que no dijimos. Acuérdense que siempre, pues esto es una charla, ¿no? Queremos ahí platicar al respecto. Complejidades. Uh-huh. Sí, ahorita que estabas mencionando eso, yo quería nomás agregar algo que pues seamos más conscientes, tener mucho cuidado, o sea, esto es como mencionaste, esto ya viene desde 1950 y tantos o 50, como lo mencionaste al principio. Ahora nosotros tenemos más acceso y ya no solamente nosotros, sino también los pequeños, los gatos, ya con esos bebederos y comederos que tienen inteligencia, también los gatos que saben cuánto, según la edad, el tamaño y todo, o sea, también les da de comer. Entonces, a lo que voy con todo esto, yo quiero nomás como una pequeña recomendación es tener mucho cuidado con lo que ingresamos, ser un poquito más conscientes y responsables con nuestra información, con la información de nuestros hijos, porque a veces se nos hace fácil publicar cosas ajenas, especialmente de nuestros hijos cuando son menores. Entonces hay que tener mucho, mucho cuidado y recuerden que nosotros somos los responsables de que la inteligencia artificial o los algoritmos estén aprendiendo de nosotros. ¿Okay? O sea, tampoco no es para asustarse alarmante o que se asusten, o sea, simplemente pero es ser responsables y que entiendan que pues está sucediendo, pues, y que consciente o inconscientemente, depende qué estén utilizando, qué estén viendo, qué aplicaciones manejen en sus teléfonos, pues bueno, puede ser que pues que en una de esas sí estén ayudando a ese tipo de desarrollo, que en algunos casos no es malo, claro que ayudan, pueden facilitar muchas tareas o pueden ayudarnos en un futuro cercano a resolver problemas complejos. Y pues en otros casos, pues bueno, también existe ese debate, pues al final les platicamos que sigue igual como todo, como son con las tecnologías, siempre existe ese debate, ¿no? De la parte ética, la parte que se tiene que quizás regular, etcétera, que se tiene que también procurar, pues que no se puede dejar a la ligera. Así es, estoy totalmente de acuerdo contigo. Y pues bueno, hasta aquí les dejamos esta plática. Esperamos como siempre que hayamos logrado plantarles esa semilla de la curiosidad para que también hagan lo propio y investigando sobre este tema y muchos otros temas interesantes. Ya les estaremos trayendo otro en nuestro próximo episodio. Y los invitamos a pasar a nuestras redes sociales. Acuérdense que nos encuentran en Facebook e Instagram como @meloplaticaron. Y les queremos recordar que la invitación sigue abierta para que tu negocio o proyecto sea el que presente nuestro podcast. Es muy sencillo y sin costo. Déjanos un mensaje por Facebook o Instagram para más detalles. Así que, sin más, recuerden que nos encuentran en las redes sociales como @meloplaticaron y nos escuchamos en el próximo episodio. En el micrófono Paco. Y de este lado, Lidia. Y pues... hasta la próxima.